Bienvenidos a nuestra nueva temporada de Reinvent el Podcast. Nos enfocaremos en ofrecer estrategias y conocimientos para equipos de ventas, desarrolladores y constructores inmobiliarios. Compartiremos nuestras experiencias, tendencias y consejos para ayudarte a tomar decisiones informadas. Empecemos. Bueno, bienvenidos a Reinvent el podcast más importante de real estate en Guatemala y en Centroamérica. Bienvenidos de nuevo con un nuevo tema, episodio 43, cada día avanzando más, agradeciendo a todos por sus comentarios y por estar pendientes. Hoy me toca episodio solo. Alan anda de vacaciones, merecidas vacaciones por Argentina, así que esperamos nos traiga algo a todos, nos traiga unas buenas ideas y venga con las pilas cargadas. Hoy quiero hablarles de un tema que nos pidieron y nos sugirieron según el último tema, el podcast anterior, y era hablar un poco más del tema de ventas. Como les mencionaba la semana pasada, en el episodio anterior, es muchas de las cosas que yo trato de investigar y de ver y de aplicar en la empresa a nivel de real estate, lo veo prácticamente en otras industrias. Leí un libro alguna vez de la forma en que Steve Jobs presentaba. Hay un libro de eso, el cual se lo recomiendo muchísimo. Me ha servido a mí para todas las presentaciones que hacemos a nivel de lanzamientos. Y hablaba cómo prepararse uno para hacer una presentación. Y dentro de las muchísimas cosas que aprendí, una de ellas era, tienes que voltear a ver otras industrias. Porque si te quedas en tu misma industria, lo que te puede pasar es que te permeas entre esa misma industria y dejas de ser distinto. Y desde entonces, les estoy hablando desde 2015 más o menos que leí ese libro, a la fecha lo que hago es ir a lanzamientos de productos distintos, de productos de consumo masivo, de vehículos, digamos, productos que no tienen o pareciera que no tienen nada que ver con nuestra industria, pero lo que hacen es dar ideas frescas y diferentes de lo que podemos hacer. Lo que habla del libro de esto es que si te mantienes solo viendo ese tipo de producto, lo que vas a hacer es que haces presentaciones y haces cosas de igual forma, porque crees que esas son. Mientras que si te vas a otras industrias, a shows, al teatro, ves una perspectiva distinta de los. Y en función de eso, lo que he hecho es ver, digamos, qué hacen otras industrias que pueda yo extrapolarlo y pasarlo hacia acá. Entonces, para el que nos pidió que habláramos solo de ventas, era contarles que regularmente lo que hacemos es implementamos estrategias, técnicas y metodologías de otras industrias para el real estate. Sin embargo, vamos a hablar me atrevería a decirles aquí, apunté 8 puntos que creo que son relevantes al momento de hablar de ventas y le puse los principios básicos de las ventas efectivas. Y les voy a hablar de 8 puntos. Se los voy a nombrar primero y después nos vamos a ir uno por uno. El primero es los principios básicos de una venta efectiva y vamos a hablar de qué es comunicación persuasiva, la importancia de la escucha activa, construcción de confianza con el cliente. Punto número 2, técnicas para detectar necesidades del cliente. Cómo hacer preguntas abiertas y cerradas, identificación de motivaciones y objeciones comunes. Punto número 3, el poder del storytelling en las ventas. Cómo contar historias que conecten emocionalmente, casos de éxito de algunos testimonios. Punto número 4, manejo de objeciones, estrategias para responder de forma positiva y constructiva y convertir objeciones en oportunidades. Punto número 5, cierre de ventas con ética y efectividad, señales de compra y cuándo solicitar el cierre, técnicas de cierre sin presión. 6, seguimiento y fidelización del cliente, cómo mantener una relación a largo plazo, la importancia de la satisfacción y las recomendaciones. Punto número 7, habilidades de ventas para diferentes perfiles de clientes, cómo adaptan el discurso según la tipología del cliente, cómo generar empatía y flexibilidad. Y el último punto es vender en tiempos de incertidumbre, es cómo mantenerse positivos y confiados y la resiliencia en las ventas. Como ven, son varios puntos que vamos a tratar. Voy a tratar de llevarlos algo rapidito para que no sea tan largo y se mantengan entretenidos. Empezamos con el punto número 1, los principios básicos de una venta efectiva. Yo creo que como todo, en todas las relaciones, la comunicación efectiva, saber escuchar activamente a las personas con las que interactuamos, nos permite entender sus necesidades y deseos de manera más puntual. Muchas veces lo que les comentamos al equipo es traten de hacer preguntas que y cállense, ¿verdad? O sea, al final se oye pesado, pero es entender las necesidades del cliente en la medida que le damos confianza y saber escuchar qué es lo que está buscando. Lo que nos evita es
irnos por las ramas y enfocarnos en lo que es realmente relevante para el cliente. No es lo que es relevante para nosotros como asesores de ventas, sino cómo entendemos cuáles son las necesidades que es lo que está buscando el cliente. Muchas veces el mismo cliente no sabe cómo expresarlo, pero tal vez a través de una narrativa o cómo hablan con el cliente pueden ir a encontrar esos puntos álgidos o esos puntos de dolor en donde ustedes pueden empezar a entender qué es lo que realmente está buscando, y en función de, en la medida que ustedes y el cliente los perciba que los están escuchando y que son alguien que les pone mucha atención, lo que genera esto es una confianza. Se sienten ustedes mucho más, digamos, bajo la perspectiva del cliente, se ven ustedes como sinceros y transparentes, y eso lo que va a generar es una relación más sólida con el cliente, porque no van a ser el típico vendedor que solo llega y escupe, como aquí decimos vulgarmente, se escupen todo el producto sin realmente escucharlo. A veces el cliente no necesita precisamente lo que nosotros percibimos de él. Es más fácil escucharlo para entender realmente lo que va o lo que está buscando. Eso me lleva al segundo punto, que es las técnicas para detectar las necesidades del cliente. O sea, en la medida en que yo pueda escuchar más al cliente, y uno de mis mentores me decía, ¿sabes por qué tenés una boca y dos orejas? Es para que escuches el doble de lo que hablas. Regularmente no dejaba que él hablara mucho. Entonces, era una forma bien políticamente correcta de decirme cállate y escucha lo que te voy a decir. Pero en general, cuando uno lo lee tras o entre líneas, es lo que debo hablar es menos de lo que debo escuchar, y saber escuchar al cliente. Al escucharlo, lo que voy a hacer es poder hacerle preguntas abiertas versus las preguntas cerradas que me permitan entender qué es lo que busca el cliente. La pregunta abierta lo que hace es conocerlo bien, y la pregunta cerrada me sirve para confirmar detalles específicos. La cual es mejor y cuál es peor depende del tiempo en el proceso de la negociación que tenga. Hacer preguntas abiertas me permite mucho conocer qué es lo que necesita y qué es lo que está buscando, y poder leer entre líneas me permite hacer preguntas cerradas. Un ejemplo muy sencillo es: lo que nos gusta es estar mucho tiempo en familia, y en donde más tiempo pasamos es en la cocina porque nos gusta cocinar, y entonces esa pregunta abierta lo que les permite es dar una narrativa completa de lo que está o lo que es un espacio específico especial. Y la pregunta cerrada sería entonces, entonces lo que usted necesita no es una cocina abierta o una cocina cerrada, o necesita una cocina amplia, o básicamente cómo es que usted necesita algo muy puntual de la cocina. Y eso lo que hace es aterrizar las respuestas que ustedes necesitan para poder afianzar y fortalecer los puntos que vendrán más adelante para el manejo de objeciones. Además, esto nos permite detectar, digamos, motivaciones y objeciones potenciales que el cliente pueda ir narrando en el tiempo, y le permite a ustedes empezar a ofrecer más adelante las opciones personalizadas y soluciones que aumenten el valor percibido del cliente. Entonces, la técnica de estar haciendo preguntas abiertas y cerradas creo que es fundamental para conocer al cliente. Muchas de las veces, y me va a llevar al tercer punto, que es el storytelling, nosotros tratamos de decirle a todo el equipo: no vendan desde el principio. La idea es conocer las necesidades del cliente, digamos, muestren todos los valores y el potencial que tienen sus productos antes de entrar a las preguntas de cierre de ventas, porque lo que permite eso es conocer al cliente, conocer qué necesita, y ustedes se separan automáticamente del 95% de los asesores de venta que solo buscan cerrar rápido y vender, y eso es no necesariamente. Yo les he hablado mucho a nuestros asesores. Cuando yo era asesor de ventas, estuve durante la época de la recesión, por ahí por el 2010, del 2009 al 2012, y estaba en un proyecto que, si bien nos iba, en un fin de semana podíamos atender a un cliente. Si bien nos iba. Venía yo de otra industria en donde tal vez era mucho más, o lo que busca uno era transacciones. Y entonces, al recibir al cliente, yo trataba de venderle rápido. Si no vendía, en cuestión de 20 minutos llegaba para afuera el cliente, y el resto del día no hacía nada. Cuando empecé a entender las motivaciones reales de los clientes, y que aparte estábamos en una crisis económica complicada, la intención de atender a un cliente se tornaba, o mi función era hacerlo personalizado,
Y entonces la relación de 20 minutos se convertía en una visita de hasta 3, 4 horas. Me recuerdo en aquel entonces, muchos de mis compañeros me decían, ¿por qué te tardas tanto? O sea, si en 20 minutos lo puedes sacar. Pero lo que pasaba era que después de esa visita, lo más probable es que no iba a tener una siguiente visita. Habían otros 2, 3 compañeros en lista esperando. Y entonces la relación que empecé a tener con los clientes cambió sustancialmente y de manera positiva, porque lo que hacía era, podía mostrar y hacer un storytelling completo del proyecto, de las casas, de las amenidades, del respaldo corporativo, de por qué era la mejor opción de Carretera El Salvador, que era en aquel entonces donde estaba. Y ese storytelling me permitía afianzar de alguna forma una relación con el cliente. Dejaba de ser el típico asesor de ventas que ya había venido el cliente de otros 2, 3 proyectos en donde había estado 20, 30 minutos. Y eso lo que me hacía entonces era pues, empezar a conectarme con el cliente y entender realmente sus necesidades. Y entonces pareciera que no, pero empezamos a, digamos, mis conversiones empezaron a ser mucho más altas versus el resto de mis compañeros, porque al haber ese clic con el cliente parecía, o bajo la perspectiva del cliente, era de que yo lo entendía. Y entonces había una mejor conexión y una mejor conversión de ventas. Y les mencionaba ahorita el storytelling. ¿Por qué? Porque contar historias conecta emocionalmente. O sea, nuestro cerebro está diseñado no para recibir data tan cruda, sino para entender historias. Y cuando uno las correlaciona, es más fácil entenderlo para todos. O sea, yo les hablo personalmente, a mí es más fácil. Yo soy muy gráfico y necesito estar viendo todo el tiempo imágenes para poder yo ir como hilvanando o conectando las historias, y el storytelling nos sirve para eso. Y el storytelling no es nada más que saber que tengo que contar una historia para que el cliente se conecte conmigo y el producto. Básicamente no tienen que tampoco contar un cuento, sino es una narrativa de cómo es el proyecto, el producto que ustedes tienen, de dónde nació, cuál es el impacto en el diseño, cuál es el impacto que va a tener, por qué se desarrolló, por qué son las características que trae este nuevo producto, y de todos, más que solo narrarlos o hacer un listado de las características, es qué beneficios va a tener y por qué en el tiempo. Yo cada vez que voy a visitar las concesionarias de los automóviles, lo primero que me cuentan es, mire, este tiene 110 caballos de fuerza, es de 0 a 100 en no sé cuántos segundos, tapicería de cuero. No hay una narrativa como tal, me están describiendo el producto. Cuando te cuentan una forma diferente de cómo hacerlo es, ¿usted cuántos hijos tiene? Yo en mi caso, yo tengo 4 hijos, y cuando compré la última camioneta era, usted necesita entonces 3 filas, porque entonces viaja mucho, no viaja mucho, qué le gusta hacer los fines de semana, qué le gusta hacer con sus hijos, qué le gusta hacer con su familia, y en función de eso nos fuimos envolviendo en una narrativa de lo que yo necesitaba. Empezó a detectar necesidades, y cuando empezó a contarme la historia de la camioneta que compramos, era, mire, esta es una camioneta, usted no necesita una 4x4, pero sí 3 filas que entre semanas se abaten, y empezó a contarme la historia de cómo yo iba a estar con mi familia en el vehículo, y eso empezó a engancharme de mejor forma versus a que me dijeran. Y ahí fue donde me paré decidiendo la compra del carro. No, y había ido a ver 4 o 5 camionetas de 3 filas. Todas tenían las mismas características. Ustedes lo ven como producto, como tal, y ustedes pónganse en los pies del cliente. Si les están narrando todo el tiempo el mismo producto, es bien difícil tomar la decisión. Versus una historia completa que me lleve a la complejidad de lo que yo convivo como cliente, cómo le ayuda a resolver los problemas. Y estos testimonios, mire, yo tengo un cliente que ha usado esta camioneta o ha usado este producto, y lo que ha pasado es esto y esto, y ha evolucionado de esta forma, ahora le va re bien. También me ayuda a mí como consumidor final a empezar a tener parámetros, y esos parámetros dicen, oh, bueno, me puede servir, no me sirve, tiene razón o no tiene razón, y empiezo yo a hilvanar sobre lo que es más valioso para mí como cliente del producto en específico, sin necesidad de todavía haber llegado a la narrativa como tal del producto per se. Ya en función de toda esta plática que hemos tenido, es más fácil encontrar las objeciones al cliente. O sea, puedo yo encontrar por qué no le hace sentido al cliente algo en especial. Pero como ya me contó todo el resto, muchas veces es un reflejo de algo que no puede expresar el cliente, que puede ser, no necesariamente es el precio. Puede ser características más de valor para él, como un tamaño, una disponibilidad, el tiempo. Pueden ser cosas que no sabe describir el cliente, pero que de alguna forma podemos mejorar
y generarle valor para poder regresar esa objeción de vuelta y decirle, usted me había dicho X, Y, Z cuestión y lo que me está diciendo es ahorita un poco lo opuesto, solo déjeme entender por qué es que si le gusta la cocina, no quiere una cocina equipada, por ejemplo. Y es que lo que sucede es que yo ya tengo y cuando volvemos a preguntar de vuelta, es bien fácil que el cliente final nos explique la razón por la cual no le hace sentido ese no. O sea, ¿por qué ese no en el cuento que estamos haciendo ahorita? Hoy no está Alan, pero Alan cada vez que está con el equipo y los está, digamos, mentoreando y les está dando capacitación, me encanta una frase que dice, es cada no me acerca más al sí. No se preocupen por las objeciones. Las objeciones lo que son es una forma de discusión en donde el cliente necesita entrar en una forma razonable o entrar en razón de por qué va a hacer la compra. Así que no se frustren y no se enojen y respondan siempre con calma y sean positivos, porque hay que entender la preocupación del cliente. Entendamos que siempre hay un remordimiento de compra y ese remordimiento de compra es directamente proporcional al monto por el cual estoy comprando o adquiriendo un bien o servicio. Si es un bien con un costo bajo, mi remordimiento de compra es bien bajo. Si es un bien o un servicio muy caro, mi remordimiento de compra también es mucho más alto. Entonces, en la medida que ustedes entiendan y puedan manejar estas objeciones, es ir bajando, digamos, ese abanico de objeciones hacia algo más razonable para el cliente. Él necesita entender y tener razón por la cual comprar lo que ustedes les están ofreciendo. Y si ustedes los entendieron y los saben guiar, va a ser un mejor manejo de objeciones. El punto número 5 es cierre de ventas con ética y efectividad. Ya negociamos, ya conocimos bien al cliente, sabemos sus necesidades, le contamos la historia, manejamos las objeciones correctamente y entonces empujamos al cierre. El punto número 1 que les he hablado y lo veo muy frecuente en todos los asesores, en todas las industrias, es que a todos les da miedo pedir la venta. O sea, ya estoy listo y yo he conocido muchos asesores de venta con los que hemos trabajado en que les decimos pedir el cheque porque el cliente te está diciendo sí lo quiero, sí me gusta, sí se acopla al tiempo, sí es lo que yo quiero y me he topado muchas veces cuando me dicen pero seguro que no lo quiere pensar. Ya te dijo que sí, ya está listo. Pierdan el miedo de perder. Lo más que les pueden decir es no, déjeme pensarlo para mañana, pero tal vez todavía necesita aclarar algo. Pero muchas de las veces, si ya llegamos hasta acá, tienen la seguridad de que tienen que pedir la reserva, o sea, hacer el cierre y es el último empuje de lo que deben de hacer. Entonces, reconozcan esas señales de interés y pidan el cierre en el momento adecuado. O sea, si ya llevaron una buena relación con el cliente, casi que no van a tener que presionarlo. Se va a ir naturalmente y va a ser bien fácil. Si sienten que todavía está un poco, reacio el cliente, hay técnicas, ustedes pueden resumir todos los beneficios o recordarle al cliente, cuáles fueron las cosas que él vio positivas e incluso, y tal vez a veces se oye un poco más de presión, pero pueden presionar a decirle, miren, hay un sentimiento de urgencia en cuando hay pocas unidades, cuando hay pocos colores o hay pocas ofertas, decirle, mire, nos quedan pocas unidades y no es presionarlo, simplemente quiero que lo sepa, o sea, se lo regresan ustedes al cliente y decirle, va a depender de usted que pueda o no obtener este servicio. Y los clientes lo entienden si son sinceras, si son respetuosas, estas técnicas. Y tal vez lo más relevante después es que si el cliente se va y las ofertas sí se terminaron, díganle al cliente, se terminaron. Les quiero poner un ejemplo. Nosotros hemos manejado promociones con la venta de viviendas en lanzamientos o en meses muy específicos y creo que es un mal común de muchos vendedores decir, mire, se va a acabar y si usted no, y si no la promo se termina y realmente no se termina, el mes siguiente continúa. Ustedes tienen que tener bien claro que si esa promoción se terminó, se terminó. Si esa promoción se terminó, ustedes tienen que decirle, mire, se terminó la oferta. Déjeme revisar si podemos darle algo más, pero la misma oferta que yo le ofrecí, el mismo precio, el mismo color, lo que ustedes hayan ofrecido, si ya se acabó, es mejor que se lo digan al cliente de vuelta. Muchos asesores nos dicen, mira, pero es que igual entonces no va a comprar. No, sí compra. Sí compra y es mejor que ustedes tengan esa,
ustedes al ser honestos y decirle al cliente que no, ya no hay, les da a ustedes credibilidad. ¿Verdad? Y eso vale muchísimo para el cliente. El cliente se puede molestar y decir, pero es que yo quería el horno de microondas que usted me había ofrecido y no puede ser que no me lo haya guardado. No, es que no se lo guardé porque usted no se decidió. Y es mi trabajo decirle hoy que si no se decide, de igual forma se va a quedar sin él. La promoción la perdió porque usted no se decidió y ya no se la puedo dar. Lo que les va a dar es credibilidad, porque si al mes siguiente llega y usted le dan la misma promo, usted no tiene credibilidad. Y el siguiente paso, cuando necesiten más del cliente, él va a decir igual me va a esperar, igual se va a esperar, igual me va a aguantar. Y entonces ustedes empiezan a perder esa credibilidad. Es mejor un momento rosado que 1000 colorados, o no sé cómo se ha dicho, pero lo mejor es decirle al cliente, mire, si realmente usted se hubiera decidido antes, lo hubiera tenido. Y si no se decide ahorita, va a seguir perdiendo. Entonces, trasládenle la responsabilidad de la decisión al cliente para decirle, mire, yo se lo hubiera dado, pero como usted no se decidió, le puedo ofrecer esto. Y si no se decide ahorita, lo va a seguir perdiendo. Entonces, traten de mantener esa técnica y sean honestos con el cliente. Punto número 6, seguimiento y fidelización del cliente. El proceso no termina con la venta. Yo lo recalco muchísimo. El cierre de la venta, dependiendo de la industria en la que estén, pero en el caso nuestro, muchas veces es una reserva la que se entrega y después viene un proceso largo de calificación. Lo hemos hablado muchísimo con el equipo y es la venta no termina en el momento de la reserva o en el momento del cierre. Hay un seguimiento que dar que garantice la satisfacción y fomente las recomendaciones hacia los demás. Mantener el contacto brinda valor adicional y afianza la relación con el cliente. Si ustedes mantienen esa relación, el cliente va a saber que no solo lo utilizaron, entre comillas, para hacer un cierre, sino que ustedes buscan una relación a largo plazo y muchos nos han dicho es que yo vendo un producto de una sola venta. Nosotros vendemos un producto de una sola venta. Bueno, nosotros al vender vivienda primaria, es muy poco probable que un cliente nos compre 2 unidades o 3 unidades en menos de 10 años o 15 incluso. Nuestra forma de medir esa fidelización del cliente es a través de los referidos. O sea, el mismo cliente es poco probable que nos compre una misma unidad u otra unidad, en el mismo proyecto, pero sí el generar ese vínculo con el cliente nos permite que nos empiece a referir con más personas y serían como recompras de otros clientes a través de referidos. Traten de ver cuál es su valor del cliente en el tiempo, que es el Customer Lifetime Value. Es cuántas veces un cliente me puede comprar en el tiempo en base al bien o servicio que estoy utilizando. Como ejemplo es la venta de los vehículos nuevos. Es poco probable que yo en menos de 5 años en Guatemala vuelva a comprar un vehículo nuevo, pero el valor de recompra de las cosas que pueden venir añadidas al producto base es bien alto. Y aquí les hablo de los servicios, las garantías, los repuestos, accesorios. Hay un montón de productos que ustedes pueden agregar en el tiempo que el cliente puede seguirles comprando. Y si hay una buena relación, en el caso, por eso les digo, dependiendo del producto, puede que haya una recompra en el tiempo más adelante para el mismo producto. Nosotros ya tenemos 5 años de existir como empresa y ya nos ha empezado a pasar que hay clientes que nos están comprando una segunda unidad. Nuestra tasa de referidos es bastante buena, es muy alta, es casi el 10%. Entonces eso quiere decir que cada 10 clientes que nos están comprando, uno es por medio de un referido. Eso habla muy bien de cómo lo estamos manejando. Sin embargo, hay todavía muchísimas áreas de oportunidad porque realmente un buen número debería ser entre un 20 y un 25%. Entonces traten de tener ese seguimiento y fidelización del cliente. Aún y cuando ya le entreguen el producto, ya no hay más que comprarle, traten de mantener una comunicación constante, porque eso les va a generar más ventas en el futuro. Habilidades de ventas para diferentes perfiles de clientes. Aquí la verdad es que todos los clientes son diferentes. Yo en el casi 18 o 20 años que tengo de estar en esta industria, nunca hemos tenido 2 clientes iguales. Y a lo que me refiero es que eso es obvio, no es el mismo cliente 2 veces, pero a pesar de que trabajen en la misma empresa, tengan la misma cantidad de hijos, todos los clientes se califican de manera distinta y todos tienen diferentes perspectivas, necesidades y digamos, empatías sobre lo que están buscando. Si ustedes
buscan capacitarse constantemente para poder manejar diferentes perfiles, y perfiles no solo es socioeconómico, ¿verdad? Que puedo manejar un perfil bajo, medio y alto, sino también perfiles de comportamiento de las personas. Eso lo que me da es también ser un asesor mucho más integral y poder identificar a un cliente que es colérico, un cliente que es muy sumiso, un cliente callado, un cliente muy eléctrico. Hay diferentes tipologías de cliente. Lo que va a hacer esto es yo poderme poner a la altura de los clientes, y esto lo que genera es esa misma empatía que me permite conectarme rápido con el cliente. Como asesor de ventas, teniendo una habilidad para diferente perfil, me permite, entre más rápido me conecte con el cliente, más probabilidades tengo de cierre. Y hemos hablado muchas veces de cierres, no necesariamente solo el cierre de venta, sino la etapa, bueno, perdón, si es cierre de venta, pues, pero a lo que me refiero es que tenemos diferentes etapas en el ciclo de venta. No necesariamente es la venta per se del producto, sino cómo me voy conectando con el cliente y cómo voy cerrando en diferentes etapas el proceso de ventas. Si me logro conectar, lo que hago es, si bien no le vendo al cliente final el producto que estoy buscando, esa conexión me genera el cierre de un referido, de otro contacto, de que me abra las puertas en una empresa, todo eso. Entonces, manejar los diferentes perfiles creo que es una habilidad que tienen que tener sí o sí todos los vendedores, porque me permite tener esa versatilidad, digamos, de poderme conectar con más personas. Aquí bromeamos mucho de que ya sabemos, cuando no tenemos esa versatilidad como asesor de venta, nosotros en el equipo de liderazgo sabemos que hay una tipología de asesor, y la misma tipología del asesor es la tipología del cliente. Si es un asesor muy enojado y que le encanta hasta explotar, sabemos que todos los clientes que va a traer son muy similares. Si es un asesor que es bastante callado, bastante reservado, sabemos que toda su tipología de clientes son muy similares. Entonces decimos, dependiendo del asesor, esa es la tipología del cliente. En la medida que el mismo asesor entiende que puede tener diferentes personalidades para la atención, empieza a atraer, digamos, una gama más alta de clientes y tener la posibilidad de cerrar más, no solo la misma tipología de cliente. Lo que quiere decir es que si es un cliente muy reservado, igual que el asesor, solo va a atraer a esa categoría de clientes. Pero si tiene la versatilidad de poder atender un cliente reservado, a un cliente colérico, un cliente eléctrico, o sea, todo eso va a empezar a atraer más, y las probabilidades de cierre también se incrementan. Por último, teníamos vender en tiempos de incertidumbre. Una de las capacidades que tiene que tener el asesor de venta en cualquier industria es que tiene que tener la capacidad de adaptabilidad, mentalidad fuerte, para superar los desafíos de los mercados, y aparte ser resiliente, que es una palabra que usamos mucho acá. ¿Por qué? Porque no siempre estamos en las temporadas altas, ¿verdad? Saber cuándo tenemos temporadas altas es bien fácil vender, y cuando tenemos temporadas bajas se torna más complejo. Depende mucho también de la industria en la que estén, pero nosotros sí tenemos claro las ciclicidades de cuándo tenemos mayor número de reservas en el año, y también dependemos mucho del inventario que tengamos. Entonces, tener esa versatilidad de adaptabilidad, de que si ya se acabó un producto y me tengo que migrar a otro para poder mantener mi ritmo de ventas, es fundamental. Eso me lleva a tener una mentalidad fuerte, que tendemos y eso es como naturaleza humana, nos tendemos a adaptar rápido y a acomodar rápido, y cada vez que nos toca cambiarnos, tenemos un miedo a ese cambio. Pero también movernos del status quo que tengamos permite encontrar nuevas oportunidades. Entonces hay que tener una mentalidad súper fuerte de decir, bueno, ahora toca lo otro y no pasa nada. Antes vendía motos, ahora me toca vender carros, y da exactamente lo mismo. Las técnicas son las mismas, lo que cambia es el producto, y por eso hacemos mucho énfasis en los equipos de venta en que no se enfoquen en el producto, que se enfoquen en el storytelling de todo, ¿verdad? De todo el producto, del servicio, del entorno y de todo lo que venden, porque cambiarlos después es mucho más fácil, ¿verdad? Es solo entender cuál es el nuevo entorno y cuáles son las nuevas características, y de último queda el producto. Entonces hay que tener esa mentalidad fuerte, siempre actitud positiva, y con actitud positiva, les hemos dicho acá, es no solo es decirme, ay, sí puedo, sino es voy a salir adelante bajo esta estructura. Creo que esta es mi metodología de cómo voy a trabajar, cómo voy a atender, cómo voy a hacer, cuáles son mis KPIs, cuáles son mis métricas, y sobre esa línea me voy. Eso me ayuda a estar a mí no solo enfocado, sino a tener esa mentalidad positiva de lo que necesito para lo que tengo que lograr.
tener fe y confiar en ustedes mismos. Creo que eso es algo súper importante. ¿Por qué? Porque también me topo con muchas veces que los asesores tienen, digamos, no confían en sí mismos o en las capacidades que tienen. Trabajamos muchísimo en eso. Creemos que en el equipo de Grupo Reinve tenemos, y si nos están viendo, gracias por vernos, pero yo sé que tenemos a los mejores asesores de venta de Guatemala en el equipo. Es un equipo que se ha dejado formar, es un equipo que al final demuestra con los resultados y la forma de trabajar que pueden hacer bien las cosas. Pero no siempre ha sido así. Hemos trabajado muchísimo en decirles, ustedes pueden, ustedes tienen la capacidad. Entonces, creo que confiar en sus capacidades como asesores de venta no los hace más que su competencia, pero sí reflejar esa confianza hacia el consumidor final. Confíen en sus capacidades, porque ustedes, si están en esta industria, para ser resilientes, tienen que confiar en sus capacidades, saben que tienen que trabajar, y cada vez que pasa algo, y eso es a lo que se refiere la resiliencia, es regresar y seguir adelante. Soy resiliente, puedo y regreso y sé hacia dónde voy. Yo como el último punto que lo pongo como bono adicional para la plática de hoy, que vamos terminando, es tengan claro cuáles son sus metas. Si ustedes no tienen claro, cualquier cosa que hagan los va a llevar a cualquier lado. O sea, todos los caminos llevan a Roma, decía por ahí, pero si no tienen claridad de hacia dónde quieren llegar, cuáles son sus objetivos, qué es lo que quieren alcanzar, hacia dónde se ven y cómo se mentalizan hacia adelante, digamos, cualquier venta da igual. ¿Verdad? Si yo tengo claro hacia dónde quiero llegar, cuánto tengo que vender, qué es lo que tengo que atender, cómo los tengo que atender, y hay una estructura de trabajo, lo que permite eso es ustedes empezar a tener un salto cuántico hacia adelante de cómo van a diferenciarse. ¿Verdad? Saben por qué lo tienen que hacer, y el objetivo de tener todo esto es ser mucho más enfáticos en cómo van a trabajar y qué es lo que quieren lograr. Y ese objetivo, al empezarlo a lograr, ustedes saben que están avanzando y saben que están haciendo bien las cosas, ¿verdad? Y alcanzar sus metas, alcanzar sus objetivos, lo que les permite es, una vez alcanzados, pactarse nuevos y seguir creciendo. Yo creo que de las mejores profesiones es ser asesor de ventas, porque por mucho da un montón de oportunidades, no solo económicas, sino de conocer gente, conocer industrias, cambiar su estilo de vida. Es de las carreras que mejores ingresos reporta si ustedes tienen una estructura de trabajo y son asiduos a estar trabajando correctamente y objetivamente. Así que para mí es súper importante que tengan claros sus objetivos. Pues básicamente hoy nos vamos así porque ya llevamos bastante tiempo. Bueno, entonces cualquier duda que tengan, igual síganos escribiendo. Como pueden darse cuenta, ya estamos entrando, gracias a todos los que nos siguen y nos preguntan y dejan sus comentarios. Para nosotros importantísimos, los tomamos en cuenta. Este es uno de los temas que se quedó pendiente en el episodio pasado. Así que los escuchamos y les agradecemos por estar pendiente. Seguimos en todas nuestras redes y compártanos. La verdad es que nos ayudan. Hagamos que toda esta información llegue a las demás personas que podamos, a las más que podamos en esta industria, que por mucho requiere de mucho esfuerzo y sacrificio para todos. Síganos en nuestras redes. Estamos en LinkedIn, estamos en nuestra página web, en Facebook, en Instagram, TikTok, en donde quieran que estemos, ahí nos encuentran, y esperamos que esto les esté generando valor a ustedes. La próxima semana o el próximo capítulo espero también que Alan y su equipo les puedan dar algo interesante en función de lo que ustedes piden, y seguimos en contacto. No sé si habrá alguna pregunta por ahí que tengamos. Hoy no hay. Excelente. Qué bien. Así vamos terminando más rápido. Así que no me queda más que agradecerles entonces. Gracias a todos, gracias a los que están en el live. Se los agradezco muchísimo y seguimos en contacto. Que tengan buen fin de. Nos vemos en la próxima.